Listo, ya se está grabando. Seca, creatinina sinasa, que pues es un indicador de daño muscular. Sin embargo, pues quizá el problema con la seca es que cuando los incrementos son ligeros, en realidad las causas pueden ser muy variables que no incluyen necesariamente un daño muscular, sino, por ejemplo, esfuerzo muscular, cuando haces ejercicio, hemos visto cuando los animales tienen, por ejemplo, vómito y hacen esfuerzo muscular abdominal, cuando un animal está postrado, y tiene a lo mejor cierto grado de lesión o presión sobre el músculo, o cuando perros o gatos pierden peso y tienen catabolismo muscular, inclusive por una inyección intramuscular puede incrementarse la CK. Entonces, incrementos ligeros en realidad pues no tienen tanta relevancia. Incrementos marcados, importantes, yo les diría más de 1000, arriba de 1000, entonces quizá ya es donde sí podríamos estar hablando de un daño muscular primario y tendríamos que irnos a las causas, ¿no? Y nuevamente quizá tóxicas, quizá infecciosas. De hecho estaba revisando recién, bueno, no tan recientemente, hace como un mes, una tesis de maestría de una alumna que purificó fosfolipasas A2 del veneno de unas serpientes frecuentes, digamos, aquí en México, y que pueden constituir un problema de salud pública para las personas que trabajan en el campo. Y entonces una de las formas de evaluar la capacidad miolítica, pues es con la CK. Entonces, un daño importante de daño muscular, pues sí, ahí sí la CK nos ayuda, nos permite conocerlo. De otra forma, pues no lo sabríamos. Hay isoenzimas también, isoenzima en encéfalo, en miocardio, y generalmente, bueno, esta seca es seca total, es decir, incluye a todas estas isoenzimas. Sin embargo, la seca más importante es la que corresponde a músculo esquelético. Y esto también porque músculo esquelético, pues es el más abundante, ¿no? Bueno, entonces datos, la vida media es corta en realidad, 2 a 4 horas. Se normaliza a los 2 o 3 días una vez terminada la lesión. Estos datos, siempre los datos de las vidas medias nos permiten esto, darnos una idea, a lo mejor si el daño o la lesión es persistente o se ha terminado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo sé que la vida media de la seca es corta, en este caso máximo 4 horas, si yo la mido de manera consecutiva y sé o me doy cuenta que persistentemente está incrementada, que significa que el daño es continuo. Pero si yo la mido y veo que incrementa, igual si la mido en diferentes tiempos, incrementa y que va paulatinamente disminuyendo, que significa que hubo una sola lesión y que posteriormente la lesión ya no está activa, ¿no? Entonces, para eso sirve conocer las vidas medias. Y las isoenzimas sirve conocerlas porque cuando medimos una enzima total, tenemos que saber que su incremento puede estar dado por cualquiera de sus isoenzimas. Entonces, tenemos que saber en qué tejidos están esas isoenzimas y cuál es su vida media y en qué abundancia también, ¿no? Entonces, era lo que les comentaba, si el incremento es persistente de la seca, pues igual el daño muscular. Esto es muy diferente, de hecho, interpretar pruebas de laboratorio cuando lo tomamos una sola vez que cuando tomamos una secuencia de pruebas de laboratorio. Una vez es solamente una foto, es una imagen de un momento estático, ¿no? En el que tomas la muestra. Pero si tienes una segunda o una tercera, ya puedes estudiar una cinética de cualquiera de los analitos y eso te proporciona más información que no podrías conocer totalmente con una sola determinación. Bueno, algunos datos analíticos. Enfermedades que cursan con elevación de CK y AST, que la verdad les decía, pues pueden ser muy variables, esto lo pueden consultar en realidad en los libros, infecciosas, bacterias, parásitos, virus, aquí va a depender también de la especie,
e inclusive de la zona geográfica, ¿no? Y no infecciosas, como pueden ser inmunomediadas, que no es raro en perros y en gatos. Desde luego hay otras adquiridas no infecciosas, como pueden ser traumatismos, y pues una amplia variedad de traumatismos, ¿no? O lesiones físicas, digamos, ¿no? Accidentales, convulsiones, ejercicio, procedimientos quirúrgicos, en fin. Entonces, bueno, son las diferentes etiologías. No siempre podemos saber con precisión también la etiología. A veces es necesario otras pruebas diagnósticas y quizá ahí la biopsia puede ser otra opción. Y junto con la biopsia se pueden utilizar todavía otros recursos como, por ejemplo, inmunohistoquímica, ¿no? Bueno, otras más, daños musculares degenerativas. Entonces, íbamos infecciosos, físicos o por traumatismos, degenerativas, tóxicas, nutricionales, isquémicas, ¿no? Ya después, sí, en caso de tener un caso clínico que esté relacionado con alteraciones musculoesqueléticas, pues tendrían que irse a la literatura clínica, ¿no? Y esto es quizá lo que nosotros sí, pues, interpretamos ya a nivel de una bioquímica sanguínea, ¿no? Los incrementos ligeros, moderados o marcados, y estos incrementos leves o ligeros, pues son los que vemos de forma muy, muy rutinaria, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la parte de interpretación de casos, o cuando ustedes lo interpreten, se van a dar cuenta que la mayoría de los incrementos de CK está relacionado con estos incrementos ligeros y estas causas, ¿no? Entonces, creo que ya había dicho las causas. Animales postrados, inyecciones, ejercicio, vómito. Aquí incluiría catabolismo muscular, como les decía, que es una de las opciones también que generalmente utilizamos. Moderados, convulsiones, tremores y traumatismos. De hecho, traumatismos, cuando lo hemos visto, yo creo que es más probable que esté dentro de marcados que dentro de moderados, pero desde luego, pues aquí también dependerá del tipo de traumatismo. Y marcados, ya, sí, cuando son los incrementos muy marcados, sí es un problema primario de músculo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen histopatológica estamos viendo una miositis y aquí el infiltrado de células inflamatorias, ¿no? Entonces, cuando hay necrosis muscular, es cuando sí podemos ver incrementos. ¿Qué otro cambio saben ustedes o creen que se puede encontrar en las pruebas de laboratorio? Bueno, sí, en las pruebas de laboratorio. ¿Qué es secundario de la necrosis muscular? Es pregunta para ustedes, ¿eh? Inflamación. Inflamación en el hemograma, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Bueno, sí, inflamación podría ser. ¿Algún otro cambio o de qué otra forma podemos, digamos, corroborar el daño muscular en las pruebas de laboratorio? Dice Eduardo, cuando hay necrosis hay incremento de lactato. Sí, sí, puede haber incremento de lactato, pero no sería a lo mejor específico de músculo, porque el incremento de lactato generalmente o la causa más frecuente va a ser hipoperfusión tisular, ¿no? Y cuando se activan vías metabólicas anaeróbicas para producir energía. Entonces, no sería específico el lactato. ¿Alguna otra forma? Bueno, en realidad creo que no lo hemos visto más bien, pero estoy pensando que a lo mejor alguien lo puede saber. Bueno, para orientarlos, en la orina, ¿qué hallazgo se puede observar en la orina? Dice Eduardo, mioglobina, y así es. Cuando hay necrosis muscular, hay mioglobinemia. Entonces, esta mioglobina que se está liberando a plasma se filtra libremente por la tasa de filtrado glomerular y por el glomérulo, pasa
por la nefrona hasta llegar a la orina. Y entonces la orina se ve rojo, rojo oscuro. Y cuando nosotros vemos una orina de ese color, podemos pensar en tres opciones. O es hematuria, o es hemoglobinuria, o es mioglobinuria. La diferencia entre hematuria y hemoglobinuria es que cuando tú tienes la muestra de orina, cuando la centrifugas, si son eritrocitos, los eritrocitos se sedimentan. Y entonces, digamos que el sobrenadante tiene el color de la orina, porque los eritrocitos están sedimentados. Si las centrifugas y no se forma el botón de eritrocitos y permanece el color, tengo dos opciones, o es hemoglobina o es mioglobina. ¿Cómo puedo diferenciar estas dos? Hay una prueba que se utiliza sulfato de amonio para precipitar, en este caso la hemoglobina, y ahorita lo vamos a ver. De esa forma lo pudieras diferenciar, ¿no? Entonces sí, mioglobina, y la mioglobina de hecho causa también daño tubular renal e insuficiencia renal aguda. Bueno, AST lo van a estudiar mucho mejor en hígado, porque yo les decía de las isoenzimas, ¿no? Entonces, AST tiene una isoenzima hepática y una isoenzima muscular, que está más o menos en en iguales proporciones. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vemos incremento de AST, pues puede ser por estas dos causas, o por un daño en la integridad hepatocelular o por un daño muscular, ¿no? Entonces, principalmente, las principales fuentes es músculo e hígado, incrementa más lentamente que la CK, o sea, primero incrementa la CK, luego incrementa la AST. De hecho, en ALT hay poquito en músculo, pero no es tan importante. Permanece elevada una semana después, ¿no? Entonces, CK disminuye más rápido que AST. Y bueno, algunos datos también más analíticos, y la vida media, que si se fijan, la vida media es más larga que CK. CK era por ahí de 5, 4 horas, ¿no? Y entonces AST 12 horas. Entonces, por esa razón, AST se disminuye después que CK. Dice Jimena, ¿cuál era la prueba para diferenciar hemoglobina de mioglobina? Es una prueba de precipitación con sulfato de amonio. Ups, no la tengo aquí la prueba. La verdad es que el problema con esa prueba es que las veces que yo la hago, que la hice, no tengo mucha confianza en esa prueba, y la literatura generalmente dice que no es tan buena esta prueba de sulfato de amonio. La verdad, creo que aquí lo más importante es guiarse como por el sentido común. Bueno, eso del sentido común a veces no funciona siempre tan. O sea, depende de quién, el sentido común de quién, ¿no? Pero digamos que si ve un incremento marcado de CK junto con una historia clínica apropiada y orina roja, es más probable que sospeche de mioglobinuria que otra cosa, independientemente del resultado de la prueba de sulfato de amonio. Bueno, entonces la mioglobina, la mioglobina, hemoproteína responsable del transporte y almacenamiento del oxígeno en el músculo. El punto es este, que cuando vemos mioglobina también es porque sí hay mionecrosis, ¿no? Eventualmente, si incrementa mucho la CK, podemos sospechar de mionecrosis, o puede ser que no haya mionecrosis, pero sí un daño muscular importante. Pero si hay mioglobina, entonces sí podemos decir que hay mionecrosis. Y les decía, pasa el filtrado glomerular, por lo tanto, se observa en la orina, pero se observa nada más el color. Por eso tenemos que diferenciar entre hemoglobinuria y mioglobinuria. La prueba sería sulfato de amonio. Al final lo que hace el sulfato de amonio, hagan de cuenta que, a ver, se me hace raro que no la tenga aquí, déjenme ver si no la tengo oculta, porque, no la tengo. No, o sea, no la tengo, yo creo que porque no,
Digamos, no es una prueba muy confiable, ¿no? Pero pues se hacía. Y lo que hacía la prueba es precipitar, me parece que lo que precipita es la hemoglobina. Entonces, poníamos cierta cantidad de sulfato de amonio en la orina y después lo homogenizábamos y lo centrifugábamos. Entonces, si se precipitaba, significa que era hemoglobina. Si no se precipitaba, mioglobina, ¿no? Me parece que era así la prueba. Ok. En realidad, les decía, pues de seca no había mucho que decir. Básicamente, para evaluar músculo, es la enzima seca y un poquito la AST. Déjenme